Bien, bueno, qué hermoso es volver a reflexionar y ir caminando sobre el evangelio que hemos tomado en este cuento para estudiar, en este tiempo para estudiar como iglesia. Sin duda, Dios nos ha hablado de una manera muy especial durante estos primeros 6 capítulos y ahora en este domingo vamos a iniciar con el capítulo 7 en un momento muy particular. Así que saben que a lo largo de este Evangelio hemos estado explorando su propósito central. ¿Recuerdan el versículo central de este Evangelio? Juan 20:31. Estas cosas se han dicho para que todo el que en él cree pueda ser el Hijo de Dios. Así que en estas últimas semanas hemos explorado el capítulo 6. Hemos visto el milagro que Jesús hizo allí en el tiempo de la Pascua, de la multiplicación de los panes y los peces. Este milagro sin duda despertó gran admiración en el pueblo. Algunos estaban entendiendo quién era Él, pero la gran mayoría todavía no entendían. Este primer yo soy, el pan de vida, que aquel que de Él come tendrá vida eterna. Así que hoy comenzaremos a estudiar el capítulo 7. Jesús asiste a una importante fiesta judía. En medio de esta celebración, Él continúa enseñando a la gente acerca de su verdadera identidad y la misión que ha venido a cumplir. A medida que Jesús hace estas declaraciones, encuentra nuevamente opiniones divididas y sin duda también cierta oposición. Leemos. Vamos a estudiar hoy Juan capítulo 7, versículos del 1 al 24. ¿Ya lo tienen? Leemos. Juan capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, le dice Jesús a sus hermanos. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no ha sido cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y él le buscaba a los judíos en la fiesta y le decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. No hay en él injusticia. Pregunta a Jesús, versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y el día del reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? Versículo 24. No juzguéis según las apariencias,
sino juzgar con justo juicio. ¿Oramos? Señor Padre, te damos gracias esta mañana. Padre, Espíritu Santo, sé vos el que esté quebrantando nuestro corazón para escuchar tu palabra. Como siempre oro, Señor, que hayan oídos atentos a escucharte y corazones dispuestos a recibirla, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos hable a través de ella y nos confronte. En tu nombre, amén y amén. Bien, puede ser un poquito de agua, por favor. Estaba mirando acá y no veía. Gracias. Bueno, así que entramos al capítulo 7. Como les decía, Jesús hizo este milagro hace un tiempo y ya nos ponen los dos versículos en contexto. Estos dos versículos dan contexto inmediato, el tiempo y el tono que se va a desarrollar este capítulo, en esta fiesta de los tabernáculos. Dice, después de estas cosas, lo más probable es que en un intervalo de 7 meses haya tenido este capítulo con lo que anteriormente había pasado. Recuerden que la Pascua judía se celebra más o menos en los meses de abril. Y ahora dice que se desarrolló un tiempo y aparece esta fiesta de los tabernáculos, que fue aproximadamente en septiembre y octubre. Recuerden que en el capítulo 6 había finalizado con una declaración muy fuerte. Algunas personas se habían ido, algunos discípulos se habían alejado de Jesús cuando él estaba anunciando el reino de Dios. Y sin duda, esta es ya la primera reflexión que me lleva en estos primeros 2 versículos cuando estaba estudiándolo. Jesús pasó de un evento masivo de alrededor de 10,000 personas, gracias, de 10,000 personas a dedicar 6 meses de intimidad con sus discípulos. Interesante, ¿no? Pasó de una masividad de muchas personas, probablemente 2 días escuchándolo acerca de lo que él estaba haciendo. Pasaron 6 meses que pasó con sus discípulos. Es notable cómo el Señor invirtió tiempo de calidad en los vínculos del discipulado, buscando generar en sus seguidores una clara comprensión de su llamado. Los eventos, sin duda, son útiles, pero no son suficientes por sí solos para la edificación y el crecimiento de las personas. Es crucial, hermanos, esto tenerlo presente en la edificación de nuestra iglesia local. Los eventos, sí, son útiles, pero sin duda Jesús acá ya nos está mostrando el tiempo, la dedicación en el esfuerzo del discipulado para tener esta intimidad para la edificación de las personas. Los judíos procuraban matarle, finalizando el versículo 1. Así que Jesús se encontraba en un ambiente de abierta oposición y hostilidad. Después de la deserción de algunos de sus discípulos y se manifestaba en una postura clara. Ya había un ambiente enrarecido, ya había una cierta persecución. Los líderes religiosos, la élite gobernante, especialmente los fariseos, ya estaban teniendo esta mirada con Jesús. Era bien sabido que en Jerusalén lo querían matar. Así que, en el versículo 2 aparece la llamada fiesta de los tabernáculos. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esta fiesta es muy, pero muy importante para el pueblo judío. Actualmente se celebra, ellos hacen una especie de cabañas llamadas Sukkot. Ahora nuestra hermana Adri va a visitar Israel, hoy no lo va a ver en este tiempo porque normalmente lo hacen entre septiembre y octubre, pero básicamente lo que ellos celebran, tenido de la ley que se les había dado, era la provisión del pueblo después que habían salido de Egipto. Así que en ese peregrinaje les había hecho Dios, hagan un tabernáculo, una cabaña, para recordar la fidelidad de Dios en medio del desierto. Para ellos tenía un significado muy especial. Era una fiesta festiva, tenía esta rememoranza de pensar y el símbolo de la provisión de Dios en medio del desierto. También se celebraba en la época de la cosecha, así que tenía mucho regocijo para ellos. Una fiesta muy, muy alegre, muy festiva. Versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces.
porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Versículo 5. Y le dijeron sus hermanos. Así que ahí ya vemos la situación. Se acerca esta fiesta, se aproxima esta celebración. Él estaba con sus hermanos en Galilea y comenzamos a notar algo interesante. Jesús tenía hermanos, los que siguieron después del nacimiento. ¿Recuerdan algunos? Jacobo, después llamado Santiago, Judas, tal cual, quienes fueron pilares fundamentales después de la iglesia en Jerusalén. Ellos reconocieron a Cristo, sí, pero después de la resurrección. Antes eran sus hermanos y sin duda tenían una mirada muy diferente de lo que realmente era Jesús. Versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, manifiéstate al mundo. Evidentemente ellos no creían en él, a pesar de haberlo conocido desde siempre. Y piensen en esto, fueron testigos de sus actos, milagros, de su santidad. Incluso pudieron sentir cierta envidia al ver que Jesús hacía todo perfectamente. Quizás no le tenían estima, quizás lo envidiaban. Ellos evidentemente tenían una motivación muy errada. Quizás estaban pensando en un espectáculo público, que Jesús llegara a Jerusalén haciendo estos milagros. Pensarían que él quería ser famoso. Aunque en texto no detalla explícitamente las motivaciones, es posible dar en conclusión que ellos sin dudamente eran egoístas, quizás buscaban que la gente viera a Jesús como un profeta político o social, que liberaría a los judíos del yugo del imperio romano. Así ellos también de alguna manera podrían tener cierta fama. Veían quizás a Jesús de esta manera. Ellos estaban totalmente errados en la comprensión de las motivaciones por qué tendría que ir a Jesús a la fiesta. Algo que estaba pensando es que sin duda podríamos ser muy parecidos a estos hermanos de Jesús. Hay quienes quizás, muchos de ustedes tuvieron la oportunidad y la bendición de nacer en hogares cristianos y quizás vieron a Dios actuar de maneras muy particulares, pero de alguna manera lograron esta familiaridad tan cotidiana que olvidaron entender cuál es el verdadero propósito y no tienen una relación con Dios. Como los hermanos lo vieron actuar, hay una cierta familiaridad, pero no creen en Jesús como el Hijo de Dios. Versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. No creen. Estos hermanos lo habían visto, veían cómo se movía, pero no creían. Su ceguera espiritual les impedía entender su propósito de identidad mesiánica. Como las multitudes del capítulo anterior, ¿recuerdan? Buscaban panes, buscaban cosas materiales, pero no entendían que Jesús era el Mesías. Entonces no creían en él. ¿Lo conocían? Sí. ¿Habían oído sus mensajes? Sí, pero no creían. Se les había vuelto alguien familiar. ¿Qué le responde Jesús a sus hermanos? Versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Jesús le respondió ¿cómo? Con amor. Versículo 6. Le responde con amor. Yo veo en esta cena, sus hermanos le dicen esto y Jesús le responde con amor, señalando que estaban siguiendo la corriente del mundo. Él, en cambio, tenía sin duda una agenda divina, dictada por el Padre en un tiempo y un momento exacto, actuando en tal obediencia a su voluntad. Jesús guardaba el kairos de Dios. ¿Qué es el kairos de Dios? El tiempo de Dios. El tiempo indicado de Dios, el tiempo oportuno para manifestarse abiertamente al mundo. Sin embargo,
Les recordaba a sus hermanos que el tiempo de ellos ya era propicio, era oportuno, dice en el original allí, precisamente porque no creían en él y continuaban siguiendo la corriente de este mundo. Es interesante pensar esto en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces, por seguir la corriente del mundo, las emociones y los impulsos de nuestro corazón, no tomamos en cuenta lo que Dios dice y no hacemos las cosas en el tiempo oportuno de Dios? Hace poco, una hermana muy estimada para mí me dijo, te ves un poco apresurado en una decisión. Yo en el primer momento dije, no, quizás no es de esta manera, pero el Espíritu Santo, a través de esta hermana, me dijo, es posible, vamos a orar más, vamos a pensar y a tomarnos un tiempo de lo que significa escucharte, Dios. Muchas veces hemos tomado decisiones de manera apresurada, sin haber tomado ni siquiera en oración al Señor. ¿Les ha pasado? A mí me pasa todo el tiempo. Esta emoción de quizás cumplir y tomar una decisión y ni siquiera esperar el tiempo oportuno. Y vemos en nuestro Señor la manera, la forma, el tiempo que Dios dicta, el momento indicado. Ese es el momento que en voluntad del Padre hagamos las cosas. Versículo 7. No puede el mundo aborrecerlos porque yo testifico de él que sus obras son malas. Porque el mundo no puede aborrecer a los hermanos de Jesús. Les hago esa pregunta. ¿Por qué no los aborrece? Porque ellos no creían en Cristo. Así que desconocían al Padre. Eran del mundo. Sus obras eran del mundo. Por eso no eran perseguidos. Y vivían en armonía con la corriente mundana. Recordemos que cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema del mundo que tiene el enemigo. Hoy en día es claro todo lo que nos rodea, desde los medios de comunicación, las relaciones, la sociedad, la política, todo este sistema de influencia en las personas es del enemigo. Y los hermanos de Jesús evidentemente tenían este pensamiento y caminaban de esta manera. Por eso le decían, anda, lucite en Jerusalén, la gran ciudad. Como si querés ser conocido, no estés en San Juan, una ciudad chiquita. Andate a Buenos Aires, a Obelisco y hacer el espectáculo. Hablo de San Juan porque es la ciudad más referente que tengo. Es hermosa San Juan, muy linda. Así que el mundo era parte de la vida cotidiana de sus hermanos. El mundo aborrecía a Cristo porque testificaba que sus obras eran malas. Jesús testificaba y confrontaba el pecado, así que lo aborrecían. Mi hermano querido, si el mundo no discrepa contigo en nada, es porque estás en su corriente. ¿Vas contra la corriente o vas con la corriente? Un comentarista dijo, me encantó esto que menciona, no ser aborrecidos por el mundo, ser amados y adulados y acariciados por el mundo es una de las posiciones más terribles en la que se puede encontrar un cristiano. ¿Qué mal habré hecho? Preguntó un antiguo sabio, que éste habla también de mí. La ausencia del aborrecimiento por parte del mundo demuestra que no testificamos en contra de él, que sus obras son malas. El calor del amor del mundo demuestra que somos de él. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Por ello, el que se haga amigo del mundo es enemigo de Dios. Juan capítulo 15, versículos 18 al 19. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí entre el mundo, por eso el mundo los odia. Versículo 8. Subid vosotros a la fiesta, dice Jesús. Y yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo no se ha cumplido. Es lamentable contrastar la actitud de los hermanos de Jesús con Jesús. Si bien ellos se consideraban hombres religiosos que buscaban cumplir la ley e ir a la fiesta, estaban ignorando al Mesías al frente de ellos, creciendo en su ignorancia y teniendo una terrible ceguera espiritual. Y hermano, el ser humano tiende a apagarse en rituales
y apegarse en estos rituales religiosos, pues le permite ser observado y alimentar su orgullo y vanagloria, sin que esto refleje una realidad en su corazón de un amor genuino, permaneciendo muertos espiritualmente. Versículo 9, y se quedó en Galilea. Jesús, al parecer, permaneció unos días más en Galilea. Recuerden que Galilea queda en el norte, Jerusalén en el sur, esperando el momento oportuno. Algunos días, no se especifica cuáles, pero salen sus hermanos y él espera el momento oportuno. No es que él no quería ir, sino él entendía cuál era el momento oportuno y de la forma que iba a ir a esta fiesta. Así que aquí tenemos el primer grupo de personas. Vamos a terminar 3 grupos de personas. Y este es el primer grupo, que es el grupo de los incrédulos, los que vieron pero no creyeron, teniendo a Cristo ahí mismo en cada momento. Quizás se nos viene a la mente un familiar, alguien conocido, alguien que ha visto, pero no cree. Ahora vamos a estudiar desde el versículo 10 al 24, pero tengan en cuenta que esta sección Jesús comienza a enseñar en el templo y va hasta el versículo 31. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a abarcar, pero ahora Jesús va a ir a la fiesta, va a estar en el templo, va a tener algunas interacciones con distintas audiencias, enseñando su identidad y hablando acerca del reino de Dios. Versículo 10 al versículo 11. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? No abiertamente, sino como en secreto. Versículo 10. Tiempo después, en obediencia, así que Jesús sube a la fiesta. Como un judío devoto, Jesús va a Jerusalén. Deseaba asistir a la fiesta, pero sin duda la actitud y la forma fue muy distinta. Lo hizo en secreto, totalmente contrario a lo que sus hermanos le habían sugerido. Esta sería la última vez que Jesús iría a Jerusalén antes de su futura muerte en la cruz. Versículo 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está? Lo estaban buscando, evidentemente. Los que lo estaban buscando acá cuando habla de los judíos no eran las personas en general, sino eran las autoridades, los fariseos, los gobernantes que ya lo estaban observando y lo tenían entre ojos, como se menciona desde el capítulo 5. La intención de estos gobernantes no era adorarlo, sino al contrario, eran hostiles y buscaban destruirlo. Versículo 12 y 13. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. ¿Vieron el murmullo entre la gente? Ya pónganse en escena. Ya está en Jerusalén, está afuera del templo y la gente estaba hablando. Y unos que decían, miren el texto, la gente estaba hablando de este hombre que sin duda estaba generando algo. Algunos decían, él es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente por miedo a las autoridades judías. La presencia de Jesús sin duda que generaba consternación, debate, división. Algo estaba pasando en medio del pueblo. Este grupo de gente tal vez había oído acerca de él. Algo había oído de él. Muchos de los asistentes, recuerdan, eran peregrinos que iban a esta fiesta. Así que probablemente venían de distintos lugares, se habían escuchado sus milagros, algo se había dicho, y existía la especulación de que él podría ser el Mesías, o quizás algunos ya lo juzgaban y decían, no, él es un falso profeta, él engaña a la gente. En medio de este ambiente de juicio, las opiniones estaban divididas. Están los que juzgaban a Jesús de esta manera. Algunos consideran a Jesús como una persona buena, mostrando una aceptación superficial, quizás viendo a Jesús como un hombre bueno, un hombre que hace bien a la gente de manera moral, y otros como lo tildaban, de engañador del pueblo. Esta última postura, lamentablemente, fue el común denominador de la gente, fue la que predominó en el ambiente general. ¿Ustedes conocen a C.S. Lewis?
Levante la mano, ¿quién lo conoce? Poquito. Es muy famoso porque escribió las Crónicas de Narnia. Hermoso libro, la película también muy linda. Lewis, este hombre, fue un excelente teólogo y también fue un apologeta, y él creó algo llamado el trilema de Lewis. En la universidad, en lo personal, lo usó mucho, porque es un argumento de apologética en defensa de la fe. La apologética es defensa de la fe, que nos ayuda a entender la identidad de Jesús, respondiendo una simple pregunta: ¿quién es Jesús? Obviamente afirmando ante la claridad de que la afirmación es que Jesús es el Hijo de Dios. Así que tenemos tres opciones que plantea Lewis. La primera, que él era un lunático, o sea que Jesús no era Dios, pero creía que lo era. La segunda es que es un mentiroso, que Jesús no era Dios y lo sabía. Y la tercera, la verdadera, que es el Señor. Jesús es Dios sobre todo. El punto argumental era si decía la verdad o no. Obviamente dejando las dos primeras afuera, al ver que Jesús, un maestro moral tan influyente, y no un lunático o mentiroso. Esto nos deriva a que es realmente el Señor, dejando la única opción, la divinidad, la respuesta correcta. Así que este grupo de personas no comprendían la identidad mesiánica de Jesús y lo catalogaban simplemente como un buen hombre o un mal hombre. Pero no era simplemente bueno, era el Señor. Marcos capítulo 10, versículo 17 y 18. ¿Alguien que me pueda ayudar a leerlo, por favor? Marcos capítulo 10, versículo 17 y 18. Tremendo, ¿no? Aquí en este pasaje le dice Jesús al joven rico: ¿vos querés heredar la vida eterna? ¿Por qué me dices bueno, si bueno solo es Dios? Es decir, que está hablando de su identidad mesiánica. Jesús es Dios. No es simplemente un buen hombre que hace buenas cosas. Es Dios, es el Señor. Así que este segundo grupo de incrédulos son muy particulares. Los hombres que habían oído hablar de él y que tienden a hablar de Jesús están igual de desubicados que sus hermanos. Habían oído hablar de él, pero no habían creído en él. Y confunden su bondad y no comprenden que no es un simple hombre bueno. Él es el mismo Dios al frente de ellos. Este grupo nos recuerda a muchos amigos. En mi caso, en lo particular, como les decía, me recuerda a muchos universitarios con los que semana tras semana les comparto acerca de Jesús. Porque muchos de ellos creen que existió Jesús. Alguna vez me dijo, creo que ya lo dije en otras oportunidades, cuando les consulté, para vos, ¿quién fue Jesús? Y me dijeron, para mí fue el primer hippie de la historia. Fue buenísimo, fue un buen hombre. Y me dicen eso los universitarios, pero sin duda tienen una mirada totalmente distorsionada acerca de quién es Jesús. Pero lo ven como un buen hombre, alguien que hizo algo bueno. Oían de él culturalmente y más en nuestro contexto latinoamericano, católico, religioso, quizás han estado expuestos a las fiestas religiosas y oyen, pero no creen. No es simplemente un buen hombre, es el Señor, es el Mesías. Versículo 13. ¿Me siguen ahí? Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Así que estas personas que estaban murmurando, juzgando a Jesús de manera incorrecta, estaban con miedo por las autoridades, por esta fuerte oposición. Nadie se arriesgaba a hablar de él en favor de él. Ahora vamos a ver la tercera sección, las personas en las cuales Jesús está hablando acerca de él. Versículos 14 y 15. Más a la mitad de la fiesta, así que probablemente de este primer momento han pasado quizás un par de días. Recuerden que esta fiesta, no di este dato, duraba 8 días. Una fiesta que tenía gran duración en la semana. Entonces, probablemente ahora en este momento Jesús ya se encontraba en el templo, como lo dice acá, después que pasaron algunos días más durante la fiesta. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¡Wow!
Versículo 14 y 15. En el momento de la fiesta, Jesús entró al templo. Probablemente subió allí a la entrada del templo y comenzó a enseñar sin hacer gran gala de su entrada, allí en secreto. Y este otro grupo de personas se asombraban y preguntaban, ¿de dónde había sacado Jesús esta doctrina? ¿Con qué rabino estudiaría? Habla muy bien. Miren cómo enseña. Se maravillaban. No es que le creían, pero sí se asombraban de la manera tan certera y con la autoridad que lo hacía su enseñanza. Así que este grupo de gente creía entender que tenía cierto conocimiento de la ley y las escrituras. Eran sabios de conocimiento, entre comillas. Versículos 16 y 17. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, por favor, subrayen ahí, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Una vez más, contemplamos la hermosura de nuestro Señor en ese tipo de respuesta. Él no buscaba la gloria para sí. Le está diciendo, yo no busco la gloria para sí, sino que deja claro que sus enseñanzas tienen un origen divino, provienen directamente de Dios. Él quiere hacer la voluntad de Dios. Y en el versículo 17 nos dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermanos, para comprender el mensaje de Jesús, tenemos que entender, sin dudamente, que esto proviene de Dios. Los oyentes debían tener un corazón dispuesto a conocerle y obedecerle, más que solo poseer la habilidad intelectual. Quienes estaban genuinamente comprometidos en conocer a Dios reconocerían inmediatamente y lo obedecerían las enseñanzas de Jesús como verdaderas. Lo escuchan, dicen, esto es de Dios, esto sí es de Dios, y lo obedecen. Reconocen inmediatamente que es el Mesías, prometido que tanto se había anunciado. Está aquí, se ha hecho carne, el verbo está aquí, lo reconocen. Sin duda, mis hermanos, este grupo, en lo personal, es el que más me da lástima. Y nos confronta a cada uno de nosotros de manera muy personal, en nuestra realidad. El punto central no es simplemente el conocimiento o la inteligencia, sino la disposición de hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, la enseñanza no iba a ser asimilada y no iba a ser vivida. El que quiere hacer la voluntad de Dios comprende y vive las enseñanzas de Jesús en su propia vida. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de que lo envió, este es verdadero. No hay injusticia. Jesús no buscaba su propia gloria. Era evidente, sino la gloria del Padre que lo envió. Sus motivaciones eran puras, verdaderas. Esto contrasta con otros posibles salvadores que actúan conforme a su propia voluntad y con intereses egoístas. Mis hermanos, Jesucristo, como el Hijo de Dios, vino a glorificar al Padre haciendo su voluntad en perfecta armonía divina por gracia para buscar lo que se había perdido. Ahora Jesús los confronta aún más. Versículo 19, 20 y 21. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuran matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una hora hice y todos os maravilláis. Y ninguno de vosotros cumple la ley. Jesús, sin duda en este momento, está confrontando y exhortando a los judíos presentes. Les recuerda que Moisés les dio la ley y que ellos se jactaban por tenerla. Les recordaba que el solo hecho de poseer la ley carecía de valor. Ellos amaban y tenían la ley, decían, éramos el pueblo elegido, pero la ley demanda obediencia y era obvio que ninguno de ellos cumplía la ley. De hecho, buscaban matarlo, ya transgrediendo la ley. Estos hombres, en el versículo 20, en esta interacción le dice, demonio tienes, ¿quién procura matarte?
Es un momento tenso, hay un clima. ¿Quién procura matarte a vos por decir estas cosas? Recuerden que muchos de ellos eran peregrinos, no sabían las verdaderas intenciones de las autoridades allí presentes. Fueron a la fiesta y no conocían estas intenciones y reaccionaron con odio, acusándolo de tener un demonio, de hablar mal de sus líderes y de ellos mismos, y no reconociendo su pecado y no reconociendo quién era Jesús. Obvio, si Jesús fuera un farsante, ¿qué pasaría? Lo amarían. En lugar de aborrecerlo, como el mundo aborrece a Dios. Les estaba marcando el pecado, ya que no cumplían la ley. Ahora Jesús va más a fondo. Vean la situación, más a fondo a su corazón. Jesús le respondió y les dijo, una hora hice, y todos se maravillaron. Le recordó el milagro que habían hecho en el capítulo 5, cuando curó al paralítico. ¿Recuerdan? Este paralítico, allí en el estanque de Bethesda, que agarró su camilla y se paró. Para exponer la hipocresía religiosa, les dijo, esto pasó en sábado. Y ellos no se asombraban de manera maravillosa en cuanto al entendimiento y la alegría, sino que sin duda estaban totalmente sorprendidos que lo hizo un sábado. Y ahora los termina de confrontar de hipocresía religiosa. Versículos 22 y 23. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, les hace la siguiente pregunta. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? Jesús deja claro su conocimiento teológico. Recordemos que los varones judíos eran circuncidados al octavo día de nacer. Pero si ese octavo día justo caía el sábado, ¿qué hacían? Los circuncidaban. Esa práctica, Jesús les dice que no se originó en la ley mosaica, sino se originó antes, en los padres, en Abraham, Isaac, Jacob. Y ellos la ponían como relevante, en primer lugar, antes de guardar el sábado. Les pregunta Jesús en el versículo 23, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sane completamente un hombre? Los está confrontando tremendamente. Jesús argumenta y concluye. Básicamente, su celo por cumplir la ley, pero la quebrantan. También. Y ya la han quebrantado. Veían este acto como algo positivo e incluso más importante, porque representaba la señal de entrada del pacto de Dios en el pueblo, porque entendían que era un acto de necesidad, era prioritario. Pero Jesús les cuestiona, yo sané a un hombre. ¿Cómo lo sanó? Completamente, en sábado. ¿Y ustedes se enojan por eso? ¿Acaso no consideran que sanar a un hombre es un beneficio mayor, aún si es sábado? Es evidencia de un acto de misericordia, entendiendo que el sábado fue hecho con el propósito del beneficio al hombre. La respuesta lógica, ¿cuál sería? Sí, es bueno, es un beneficio. Sin embargo, el juicio de estos hombres estaba totalmente distorsionado. Eran incapaces de distinguir entre el bien y el mal, porque no querían escuchar al Señor por este orgullo y esta hipocresía. Así que finalmente, el versículo 24. En este clima, aquí en este momento, Jesús, hablándole a la multitud, diciéndole acerca de su hipocresía, dice este último versículo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Están completamente ciegos, incapaces de reconocer la profundidad de las enseñanzas de Jesús. Solo veían, ¿qué veían nada más? Las apariencias de los líderes religiosos. Veían la hipocresía. Por eso su juicio no era justo. Mi hermano querido, aquí también hay una aplicación muy clara. Aquí no se nos prohíbe juzgar, sino que se nos pide que juzguemos de manera justa. ¿Qué quiere decir esto?
¿Cuántas veces nos sucede que vivimos basándonos solo en lo que vemos? ¿Cuántas veces nos sucede que nos dejamos ver por las apariencias y no tenemos un justo juicio y no vamos más allá de lo que nuestros ojos naturales están observando? La naturaleza humana, quebrantada, tiende a juzgar por la vista, según la realidad, y no ve lo más profundo del corazón. Gracias a la guía del Espíritu Santo, nos está hablando que debemos ver lo más profundo del corazón, lo que nuestros ojos no ven, no juzgar las apariencias como estos hombres hacían. Sin duda, hermanos, esto aplica en nuestras vidas. ¿Cómo estamos juzgando? ¿Han observado situaciones y lo hacen de una manera correcta o simplemente lo hacemos de una manera por lo que vemos, en las apariencias, porque se ve bien, pero no nos sentamos a meditar el Espíritu Santo, es decir, vamos a juzgar lo más profundo de esta situación? Así que el tercer grupo de incrédulos, como les dije, es en lo personal el que me pone más triste. Nos sentimos muchas veces en medio de este grupo. Se jactan de tener la palabra, de tener un conocimiento de la misma, pero no la obedecen y no han nacido de nuevo. Y creen que el ritualismo religioso se gana en el favor de Dios de esta manera, revelando un corazón hipócrita. Ahora bien, tú y yo podríamos caer en uno de estos tres grupos para ir terminando. Hace un tiempo escuché de una discípula de Sole sobre su hermana, una chica que fue toda la vida a la iglesia, que escuchó acerca de Dios. Esta chica se casa y por un tiempo, pasando ya algunas temporadas en su matrimonio, se enfría. Y esta chica nos dice, a Sole y a mí, mi hermana fue a la iglesia, pero nunca más la vimos de manera clara expresando amor por Cristo y tomó ir a la iglesia como un ritualismo. Se familiarizó, se enfrió. Nunca realmente ella ha tenido una relación profunda con el Señor. No sabemos si ella ha tenido un encuentro con el Señor, si es salva, eso solamente lo juzga Dios. Pero sin duda muchas veces podemos caer en este enfriamiento, en este ritualismo, en esta familiaridad. Y es muy triste. Así que dividimos este tipo de personas en tres grupos, para ir pensando y reflexionando sobre lo que la palabra nos dice. El primero es la cercanía sin convencimiento, la incredulidad de los que conocen familiarmente a Jesús como sus propios hermanos, quienes saben quién es, lo han visto actuar, pero no creen y no comprenden quién es Jesús. ¿Ok? Los segundos, los oidores, los universitarios, tienen una fe personal, son conocedores de la religión, de las enseñanzas de Jesús, sin haber experimentado una fe transformadora. Lo catalogan como bueno o eres malo. Han escuchado, pero no han creído. Y el tercer grupo es una admiración superficial de conocimiento. Les maravilla el conocimiento, la sabiduría. Se maravillaron escuchando a Jesús. ¡Wow! ¿Con qué rabino estudió? Pero sin duda, aunque se jactaban de la ley, no la obedecían, se queda en un conocimiento superficial y no tenían un encuentro personal con Jesús. Para concluir y para poder tener unas aplicaciones claras en nuestras vidas acerca de este pasaje, hermanos queridos, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Les invito por favor a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El autor de Hebreos nos enseña que no debemos engañarnos, hermanos.
Hace mucho tiempo, Dios invitó a su pueblo a entrar en descanso. Las buenas noticias se anunciaron en el tiempo de Moisés, pero muchos no tuvieron fe en las promesas de Dios para entrar a la tierra prometida en medio del desierto y el peregrinaje por 40 años. Qué particular que ellos estaban recordando la fidelidad de Dios en el desierto, pero estaban totalmente ciegos, nublados de entendimiento que el Mesías había llegado, que estaba allí. Luego Dios, a través de Josué, los condujo a la tierra prometida. Sin embargo, algunos no creyeron en este descanso y quedaban afuera. A la luz del autor de Hebreos, nos dice, el verdadero descanso es Cristo. Él es nuestra mayor satisfacción y solo se obtiene al creer en fe en Él como nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro verdadero descanso. Solo se puede vivir si tenemos fe y creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Pensando en el versículo 17, lo que hemos estudiado aquí en el capítulo 7, sabemos que su palabra es la verdad que viene de Dios, que su enseñanza es la que nos guía al Padre y se cumplen sus promesas de salvación. Vamos más adelante en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 11 y 16. Procuramos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios utiliza las palabras de Jesús para desnudar y revelar lo que hay en nuestro corazón, confrontando el pecado y la hipocresía. Procuremos y esforcémonos en descansar en su obra, no en lo que nosotros podamos hacer. Son obras de inmundicia. Cristo traspasó los cielos, es el Hijo de Dios. Él se compadece en gracia por nuestras debilidades. La palabra de Dios es comparada como una espada viva y activa, y el autor de Hebreos nos exhorta a esforzarnos en obediencia a Cristo, advirtiéndonos en contra de la incredulidad. Así que, hermanos queridos, no debemos ser simples oidores, espiritualmente muertos, dejándonos llevar por la corriente de este mundo o por un conocimiento sin obediencia. Nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino está cubierta por la obra maravillosa de Cristo en la cruz, por una vez y para siempre. Solo Jesús salva por su hermosa gracia. Todo aquel que cree en Él será salvo y tendrá vida eterna. Acerquémonos confiados a Él, por gracia, tenemos socorro. Queridos, a la luz de este pasaje es crucial reflexionar para concluir. Primero, ¿cómo estás viviendo tu relación con Dios? ¿Te has familiarizado con Él o con sus mandamientos al punto de enfriar tu relación con Él, como quizás lo hicieron tus hermanos? Lo vieron, se familiarizaron, pero no creían en Él. O segundo, eres un simple oidor, de esos que se limitan a expresar, Él es bueno, parece bien, pero no has tenido un encuentro personal con Él. O peor aún, dices conocer la palabra y tienes en ella gran conocimiento, pero no conforme a esto estás viviendo, engañándote a vos mismo, viviendo de una manera hipócrita. ¿Estás dispuesto a reconocer tu necesidad de perdón y hacer la voluntad de Dios? Su justicia en fe
ahora nos da gracia al creer en Él como nuestro Mesías, nuestro Salvador. Ve en arrepentimiento y confiesa que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Amén.